Dios los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos en esta mañana. Como siempre, me siento contento de estar nuevamente con ustedes y discernir la palabra del Señor juntos. El título de la enseñanza, ya como lo hemos visto, es si nos sometemos a las autoridades superiores. Y es muy importante el tema porque vamos a discernir en la palabra de que toda autoridad en la tierra, sea secular o sea eclesiástica, es puesta por Dios. Y es Dios quien controla, quien administra toda autoridad sobre la tierra. Y eso es lo importante que debemos de saber. No podemos menospreciar las autoridades seculares porque están puestas por Dios. Y así como nosotros cumplimos o tratamos la manera de respetar y de someternos a la autoridad espiritual de Dios conforme a su palabra, también así tenemos la responsabilidad de someternos a las autoridades terrenales. Porque en la palabra vamos a observar que es Dios el que ha puesto las autoridades. Bendito es el Señor. Espero que se encuentren bien, de salud. Es mi oración constante de que Él nos proteja, nos ayude de todo estorbo, de toda piedra de tropiezo, de toda enfermedad, de todo conflicto. Ahí están las oraciones, hermanos, para buscar la misericordia de Dios. Porque solamente la gracia de Él es la que nos cubre, es la que nos salva, es la que nos cuida. Bendito sea el Señor, porque la obediencia nuestra es la que mueve a Dios, para que, cumpliendo sus mandamientos, Él sea el proveedor de nuestras necesidades. Hay miles de tipos de necesidades en nuestra vida que necesitamos del Señor. Él es el único que puede ayudarnos, en el que podemos confiar, en el que podemos esperar de que Él haga la obra en nosotros, conforme a su voluntad y conforme al tiempo que el Señor decida hacerlo, pero no debemos de desmayar. La enseñanza la vamos a empezar a discernir en el libro de Romanos, en el capítulo 13, y si usted tiene su Biblia, puede seguir conmigo la lectura bíblica, y ahí vamos a discernir y sacar una exégesis de la palabra del Señor. Vamos a orar para darle la honra, la gloria y el honor a nuestro Señor Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, Señor, la honra y toda alabanza. Padre, te damos gracias por toda bendición, Señor, que derramas cada día, Padre Santísimo. Como también te pedimos perdón, Señor, por todo pecado, por toda falta que hayamos cometido en desobediencia, Señor, a tu palabra. Señor, derrama tu misericordia sobre nosotros, Padre Santísimo, y límpianos una vez más, Padre Santísimo. Lo debemos de hacer, Padre Santo, porque nuestro cuerpo no está redimido y es, Señor, el que nos lleva a desobedecerte, Señor, en muchas ocasiones. Y yo sé, Padre Santísimo, que en tu misericordia tú comprendes, Padre, la vida de un ser humano, que por dentro nosotros
Queremos, Señor, luchar, queremos ser obedientes, queremos hacer las cosas que a ti te agradan, Padre Santo, pero nuestra carne, Padre, va en sentido contrario a nuestros deseos espirituales. Pero grande es tu misericordia, Señor, que tú comprendes, entiendes y nos perdonas, Padre Santísimo, todo. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca, Padre, reconociendo que sin ti nada podemos hacer y que tú eres el único, Señor, que nos ayuda a seguir adelante, luchando, Señor, siempre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que seas tú quien dé el entendimiento para poder entender, para poder comprender tu palabra, Señor. Y descubrir, Padre Santísimo, algunas cosas que están ocultas, pero que tú las traes a la luz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por esa oración. Como dice la palabra, oremos los unos por los otros. Y así la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Romanos 13, del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y en el 9 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bendito es el Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay ninguna autoridad en esta tierra que no haya sido puesta por Dios. Y por lo tanto el Señor nos manda que obedezcamos la palabra, que obedezcamos la ley, tanto espiritual como terrenal. Las autoridades están puestas, dice el Señor, por Él. Y dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Nosotros interpretamos, y se ha interpretado teológicamente, esta porción de la Biblia, y esta porción de la Biblia es casi en un 100% para las autoridades terrenales, y debemos de entenderlo. Pero también es aplicable a la vida espiritual, porque los magistrados no están para infundir temor, la autoridad no está para infundir temor. Eso es lo que la palabra dice, y toda aquella persona que está en autoridad debería, y claro, yo sé que hay ordenanzas para ellos de cómo pueden ellos aplicar la ley, de cómo deben ellos de aplicar su autoridad. Pero en el momento preciso en que se va a aplicar la autoridad, a mi manera de entender, sale de nosotros el ego, sale de nosotros nuestra propia fuerza, y no siempre nos ceñimos a lo que la ordenanza me manda que debo yo hacer conforme a la ley para poder emplear o poner en práctica
mi autoridad, no importa qué clase de autoridad tenga. Todos los ministros, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y maestros tienen autoridad. Pero esa autoridad es establecida por Dios y es una autoridad que se debe dar por amor, en primer lugar, con amor también. No puede una persona bajo la autoridad de Dios, espiritualmente hablando, tomar sus propias o hacer sus propias ordenanzas para imponer la ley que se le ha dado. Nosotros tenemos que tener, en primer lugar, una sabiduría de que como maestro, la autoridad que se me ha dado como maestro es enseñar la palabra. No puedo salirme de ahí. Enseñar la palabra. Y no soy yo. Si es la palabra la que exhorta, es la palabra. Si es la palabra la que consuela, es la palabra. Si la palabra da fortaleza, es la palabra. Pero yo solamente soy un instrumento para impartir la palabra, y si la palabra exhorta, también me exhorta a mí, porque yo soy parte de la iglesia. No puedo yo estar en un pedestal por el simple hecho de ser maestro o por el simple hecho de ser pastor o cualquier ministro que está en autoridad. No tiene él el derecho personal conforme a sus propia sabiduría o a su propia prudencia hacer las cosas, sino someterse primeramente a la palabra, obedecer la palabra y hablar con la verdad y con justicia. Eso en el llegado caso que se refiera a autoridades espirituales. Pero en este caso dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, todas han sido establecidas. Por lo tanto, las autoridades también terrenales yo las debo de obedecer igual que obedezco la palabra del Señor. Pero hay una diferencia que yo quiero marcar. La ley terrenal pone ordenanzas que yo debo de cumplir. Y la ley espiritual, la palabra de Dios, también pone ordenanzas que yo debo de cumplir. Pero muchas veces somos más fieles con las autoridades terrenales, como por ejemplo, el impuesto que yo pago a las autoridades terrenales. No, quizás ni me debo de preocupar por eso, porque ellos se encargan de sacar el impuesto de lo que yo gano. Cuando yo recibo mi salario, a veces ni pensamos en todo lo que nos descontaron, sino que nos enfocamos a lo que estamos recibiendo. Pero ya la autoridad terrenal me ha sustraído el impuesto, el tributo. Pero en la ley espiritual, como es voluntario, como me debe de nacer del corazón, así como pusimos en nuestro corazón, dice la palabra, así lo debemos de hacer. En el caso de las ofrendas y en el caso del diezmo está establecido, y debemos de saber que tenemos que darle a Dios, no al hombre, sino a Dios, el 10%. Eso es lo que la palabra dice, y como buenos cristianos que somos, son ordenanzas y son deberes de un cristiano que tenemos que dar
la 10ª parte de la ganancia que yo puedo tener en cualquier, sea por un salario, sea por un negocio, o de la manera que sea. Si yo tengo una ganancia, tengo que dar el 10%. Y lo mismo es el impuesto. El impuesto es de toda ganancia que la persona puede tener. Cualquier dinero que pueda llegar a sus manos es una ganancia y se tiene que dar el diezmo. Esa es la autoridad. La autoridad espiritual, pero como lo espiritual es voluntario, entonces como que fallamos. Yo considero que el tributo que se le da al gobierno, no fallamos ni un tributo al gobierno porque él nos sustrae el impuesto de una vez. Y por si fuera poco, en todo lo que compramos también pagamos impuesto. En todo paso que el hombre da en la tierra paga impuesto. Por tener una casa, paga impuestos. Por tener un carro, paga impuestos. Por comprar la comida, paga impuestos. Por vestirse, paga impuestos. Por todo pagamos impuestos. Y nos guste o no nos guste, no nos podemos salvar de ese impuesto porque lo pagamos, si es posible y se pueda decir forzadamente, porque necesito comprar algo para comer. Ahí en lo que compro va el impuesto. Sin embargo, en lo espiritual, el Señor nos ha puesto una 10ª parte de lo que ganamos, o en aquel tiempo de lo que sembraban, de las cosechas. Ellos daban la 10ª parte. Y había otra parte que la repartían a los menesterosos y a las viudas. Menesterosos eran aquellos que no tenían cómo ganar, cómo tener un salario, cómo trabajar. Por algunas razones no lo podían hacer, eran muy pobres, pero también había una ley para ayudarlos a ellos también. Pero esa es la diferencia en que yo estoy marcando, de que somos más fieles a los impuestos terrenales que al impuesto, por decirlo así, que Dios nos ha puesto en lo espiritual. Sabemos que esto que se sustrae, o esto que damos voluntariamente, y si somos fieles, el Señor dice en su palabra: probadme a mí en esto, dice el Señor, y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Cuando somos fieles en los diezmos y en las ofrendas. Por eso el título es: ¿nos sometemos a las autoridades superiores? Y ahí estoy haciendo yo la diferencia entre la autoridad terrenal y la autoridad espiritual. Por eso dice la palabra que somos más desobedientes en lo espiritual, porque no viene en el momento la retribución de nuestros actos. Y como no viene la retribución del acto que yo estoy cometiendo, sea bueno, sea malo, entonces yo sigo siempre cometiendo los mismos errores. Pero nos olvidamos que el Señor dice que tiene un día en el cual nosotros vamos a dar cuenta de todas las obras, y hay un libro que el Señor tiene en donde es el libro de las obras de lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. Tenemos que meditar y pensar en esto. Y dice que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y los que resisten acercan condenación para sí mismos. Puedo dar un ejemplo actual. Un ejemplo actual. Con respecto a la vacuna, y aprovecho esta oportunidad, porque todos
tenemos que obedecer la autoridad superior terrenal porque está establecida por Dios, y ellos están dando hasta este momento una vacuna gratuita. Los gobiernos han gastado millones y millones y millones de dólares para comprarle a estas compañías para que a usted se la den gratis. Pero la mayoría, por miedo, no lo hacen. La mayoría confunden lo espiritual con lo terrenal, y por eso dicen: los que se han puesto la vacuna no tienen fe. Esa es una confusión que no es buena ni escucharla, porque nosotros somos materia, nosotros somos seres humanos, que todavía este cuerpo no está redimido, y por lo tanto no somos seres espirituales para no necesitar de la provisión que los gobiernos dan o que la ciencia da para que nosotros nos mantengamos con salud. Es difícil comprender que hay personas que confunden la fe. Confunden la fe con las ganancias económicas, confunden la fe con las cosas que se ven, confunden la fe con que por ser nosotros cristianos y tener un Dios todopoderoso, no queremos hacer nada ni adquirir nada de lo terrenal, y estamos en equivocación. Estamos leyendo que el Señor ha puesto estas autoridades. Ahora bien, aquellas personas, todos tenemos el derecho de hacerlo o no hacerlo, porque nadie nos está obligando a hacerlo. Pero va a llegar un tiempo, y puede llegar un tiempo, ojalá que no, pero puede llegar un tiempo en que los gobiernos, después de haber invertido tanto dinero y darle gratis a las personas, y que se terminó el tiempo, cuando las personas quieran adquirir la vacuna, entonces a lo mejor ya no va a ser gratis y van a tener que pagarlas. Ese es un punto. Un segundo punto es de que las compañías, las empresas, los trabajos en donde nosotros vamos diariamente, pueda el patrón o pueda el dueño exigirle a usted y a mí que mostremos una prueba de que nos hemos vacunado. Y si no tenemos esa prueba, entonces vamos a perder nuestro trabajo. Ese es un segundo punto. Tercer punto es que usted va a querer viajar, y las compañías posiblemente van a exigirle a usted una prueba de que usted se ha vacunado, y si no la tiene, no va a poder viajar. Y la otra es que verdaderamente la intención principal de la vacunación es para que yo no sea contagiado ni yo contagie a los demás. Ese podría ser el cuarto punto, porque si yo no lo hago, no obedezco, porque al no hacerlo no estoy obedeciendo las autoridades superiores terrenales, y es que debo de entender que el Señor las puso para que el pueblo tenga la provisión que necesita en todo. Porque si yo debo de entender que esto es materia, que esta materia, este cuerpo, hermanos, no nos confundamos, este cuerpo tiene que comer. ¿Comer qué? Comida, algo que se toca. No puedo vivir por fe sin comer, tengo que comer. Porque este cuerpo no es espiritual, este cuerpo necesita todos los elementos, todos los ingredientes, todos los minerales para poder vivir. El agua, si yo no tomo agua, me muero. Entonces, si nosotros nos ponemos, si sería esto polémico y de discusión y de mucho tiempo platicarlo, porque si yo tengo fe es que Dios me provee todas las cosas. Pero ¿por qué me provee Dios todas las cosas? Porque las necesito.
porque Él sabe que somos seres humanos, necesitamos beber, necesitamos comer, necesitamos abrigarnos, porque si no nos abrigamos, nos congelamos. En fin, nosotros tenemos que pensar, ¿cuándo es que yo debo emplear la fe? La fe la debemos emplear cuando en realidad hay algo que nosotros no podemos hacer ni con nuestra fuerza, ni con nuestra sabiduría, ni con nuestro dinero, ni con familiares, ni con nadie, cuando solamente Dios puede suplir lo que yo necesito. Ahí voy a emplear la fe. Cuando la sabiduría humana que tiene un límite, ahí donde termina el límite humano, ahí es donde empieza la fe, porque tenemos que confiar en Dios, porque Él es el hacedor de todas las cosas y Él sí me puede ayudar. Entonces, no nos confundamos. Tenemos que obedecer las autoridades superiores. En todo pone el gobierno tributo. Y en el caso de los magistrados espirituales, no están para infundir temor. Porque usted y yo sabemos que muchos magistrados espirituales imponen leyes, falsas doctrinas o doctrinas de hombre y obligan a las personas, a los miembros de sus ministerios, a muchas cosas. Y no es por fuerza, no es por interés ni conveniencia, sino que todo esto es por gracia y por la misericordia de Dios y es voluntad. No puede un magistrado infundir miedo, temor. Usted sabe de algunos ministerios que cuando una persona se va de un ministerio los amenazan de que la muerte va a llegar sobre ellos de un accidente o en cualquier forma, y los amenazan que no pueden salir de su ministerio para irse para otro lugar o simplemente salirse del ministerio. Son amenazados. Y hay muchos ejemplos que yo le puedo poner, pero no voy a entrar en esos detalles. No me compete hacerlo. Porque es servidor de Dios para tu bien. El que está en autoridad es un servidor de Dios para mi bien. Es un servidor de Dios para tu bien. Todo liderazgo que hay en una congregación no es para que nos hinchemos de que tengo autoridad y tú vas a hacer lo que yo diga. No. En cuanto la autoridad es más alta, es más servicio el que el Señor está poniendo en mí para hacer a los demás para bien, no para mal. Debo de ser cortés, debo de ser amable, debo de tener amor. Como líder tengo que tener amor para dirigirme, para ordenar algo, para pedir algo. Tengo que tener amor. Tengo que tener amabilidad, tengo que tener una forma honesta para pedir algo, para ordenar algo. Es cierto, se me ha dado una autoridad, pero esa autoridad, yo como hijo de Dios, tengo que dar el ejemplo. Tener la mansedumbre, tener la paciencia, tener el amor, la benignidad, para que mi liderazgo sea seguido. Si yo soy amoroso para ordenar las cosas, para pedir las cosas, yo voy a ser un buen líder. Un capataz tiene látigo en la mano. Un dictador tiene látigo en la mano. Pero nosotros no somos ninguna de esas dos cosas. Nosotros somos servidores de Cristo. Servidores. Y debemos de estar contentos de que el Señor nos ha llamado a su obra para servir, para trabajar en la obra de Dios. Es un privilegio, para mí es un privilegio, porque Dios suple todas las cosas que necesitamos para que usted llegue a un momento en que el Señor lo llame como líder, y como líder usted debe de responderle a Dios primeramente.
A Él tenemos que darle cuentas primeramente. Y luego a las autoridades superiores que tenemos aquí en la tierra, pero tenemos una autoridad superior en el cielo a quien le debemos toda honra, toda alabanza. Y si nosotros queremos honrar, si queremos alabar y bendecir a Dios, no con palabras, sino con nuestra conducta amorosa hacia el prójimo o hacia los hermanos de la fe, hacerlo con amor. De esa manera vamos a agradar a Dios. De esa manera estoy alabando a Dios, comportándome, porque si queremos cumplir la ley, dice la palabra, que amemos a nuestro prójimo. Cumplimos la ley, amando a nuestro prójimo. Después de amar a Dios, eso ya se sobreentiende que amamos y decimos que amamos a Dios. Entonces, para cumplir la ley, amar al prójimo, así sencillamente. Entonces, queremos agradar a Dios, queremos alabarlo, queremos bendecirlo, queremos glorificarlo. Bendito sea el Señor. En nuestra actitud cristiana, en el amor que tenemos hacia los demás y aún amar a nuestros enemigos, estamos glorificando a Dios porque estamos dando testimonio que somos verdaderamente hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, el soldado tiene la espada en su cintura y dice, para tu bien, no en contra de los que están bajo su autoridad, sino para los que no obedecen. Y el Señor así dice en su palabra. Todo pámpano que dé frutos, el Señor lo limpiará para que dé más, dice. Pero aquel que no da, dice que la hacha está puesta. Hay una recompensa haciendo el bien, pero también hay una recompensa hacer el mal y no obedecer. Pues dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. No vamos a servirle a Dios por el miedo de la condenación eterna, por el temor de la condenación eterna, que sería el castigo por el cual nosotros nos vamos a portar bien con Él, sino también por causa de conciencia. Y el cargo de conciencia es de saber, porque conocemos el bien y el mal. Lo conocemos a través de nuestra conciencia, aún no conociendo la palabra, aún no conociendo los estatutos y los mandamientos de Dios. El Señor puso una conciencia en el hombre para que le dicte cuándo hace mal o cuándo hace bien. Porque para conocer el bien y el mal no se necesita, permítame esta palabra, ser cristiano. Todas las personas que no son cristianas, todas las personas que no le han dado la vida al Señor, todas las personas que no conocen la palabra, conocen el bien y el mal, porque tienen una conciencia que les dicta. El razonamiento les dicta qué es bueno y qué es malo. Entonces, ¿por qué no siguen lo bueno? Claro, conforme a la palabra no lo van a poder seguir porque no tienen el Espíritu Santo. Pero las personas que le dan su vida al Señor y hay conversión en ellos, entonces la palabra de Dios y el Espíritu Santo les da la fortaleza, nos da la fortaleza para seguir adelante y obedecer y hacer el bien, porque ya no podemos hacer el mal, porque el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Y como nueva creación, vamos a hacer cosas nuevas, como una nueva creación. Perdón. Que el Señor hizo en nuestras vidas, vamos a hacer solo lo bueno. Pero desafortunadamente, hacemos también lo malo, pero hacemos lo malo por nuestra condición, por nuestro cuerpo, por nuestra carne, pero no porque practiquemos el pecado. Porque considero que ninguna persona que se haya convertido al Señor sigue planeando hacer el mal.
encamina sus pasos al mal. Si pecamos es porque nuestro cuerpo no está redimido, pero abogado tenemos para con el Padre, y la oración que debe de estar pronto en nuestros labios para pedirle perdón al Señor y seguir adelante arrepintiéndonos, dando frutos de arrepentimiento todos los días, y de esa manera vamos a luchar hasta que el Señor venga. Tenemos que entenderlo. Pero sin Cristo no podemos, con nuestras propias fuerzas, no podemos someternos a hacer el bien aunque lo conozcamos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y esto es maravilloso, maravilloso, porque el problema de los gobiernos es que no cumpliendo con lo establecido por Dios para que gobiernen un pueblo y que suplan todas las necesidades, y que por eso es el impuesto, para darle al pueblo todas las necesidades. Considero que si los gobiernos pusieran toda su mente, todo su corazón en ayudar al pueblo, habrían menos menesterosos y no habría tanta indigencia como hay hoy en día, porque no tienen una regulación, no tienen la autoridad, aunque están en el gobierno, no tienen la autoridad para decirle al dueño de un edificio de apartamentos: no me vas a pasar la renta de esta cantidad, y así de esa manera ayudarle a todas las personas que puedan tener una vida decorosa, que con un salario mínimo puedan ellos suplir sus necesidades de comida, de vestir, y de vivienda, porque el valor de la renta no se va a ir arriba sin ninguna restricción de nada. Entonces los gobiernos no ponen atención en eso. Y ellos tienen la autoridad, pero si los gobiernos no cumplen con lo más esencial, como es la comida, no se dan cuenta todo el incremento económico con respecto a la comida, que es lo que necesitamos para vivir y para que todo funcione. Entonces, si no ponen atención en eso, ahí es donde los pueblos se levantan y hay manifestaciones de aquí, hay manifestaciones allá, manifestaciones por esto, manifestaciones por el otro, porque hay una inconformidad. Porque si los gobiernos no están actuando de la manera correcta, conforme a la ley, entonces el pueblo no va a estar contento. Así también son en la mayoría también en los ministerios espirituales. Si el que está en el liderazgo, si el pastor está actuando de una manera equivocada, forzando y mostrando que el pueblo no le interesa, pues lo mismo va a pasar. El pueblo no va a estar contento, el pueblo va a volverse rebelde, porque así es el ser humano. Aunque nosotros le hayamos dado la vida al Señor, aunque nosotros digamos que somos cristianos y que somos espirituales, cuando viene el problema que nos están ofendiendo, que nos están agrediendo, que están haciendo algo en contra de nosotros, no nos dejamos. No somos sumisos, no tenemos la mansedumbre y respondemos de una manera como respondería el viejo hombre. En la mayoría de los casos, no generalizo, porque siempre hay un remanente en el cual perseveran, no importa lo que esté pasando, porque no ponen la mirada en el hombre, sino en Dios, que es a quien debemos de nosotros agradar. Pero suceden estas situaciones. Por la mala administración de un gobierno, también el pueblo está mal. Y si nos vamos más profundamente, o poner otro ejemplo, lo mismo es en el hogar. El esposo está fungiendo perfectamente
conforme a la voluntad de Dios y conforme al mandamiento, la esposa va a estar contenta y se va a sujetar a él porque está feliz de tener un esposo que cumple con todos los mandamientos que el Señor ha puesto en su palabra, y va a estar feliz. Y va a haber una familia feliz, va a haber un pueblo y un gobierno feliz, va a haber una iglesia con el pueblo feliz. Una cosa conlleva a la otra y eso lo tenemos que hablar. Si esto está mal, lo que está debajo de ese gobierno está mal. Si el esposo como cabeza está mal y anda en malos pasos, su familia está en decadencia. Todo es así. Si mi interior yo no lo puedo gobernar, yo no puedo gobernar lo exterior. Pero si yo gobierno mi interior, entonces puedo gobernar lo exterior. El Señor dice en su palabra en Santiago que el que pueda domar, el que pueda dominar, el que pueda frenar su lengua, dice, gobierna todo su cuerpo. Lo interior es muy importante para poder hacer yo, como a Dios le agrada, lo exterior. Es así, es así. San Juan 19, 10, 11 dice, y esto es que Dios es el que da la autoridad. Ya vimos que Él es el que ha puesto los gobiernos y que Él los ha establecido. Tenemos que ser obedientes a las autoridades terrenales y todo nos va a ir bien. Cumpliendo con todo lo que se nos manda, nos va a ir bien. Gloria a Dios. San Juan 19, del 10 y 11 dice, entonces le dijo Pilato al Señor Jesús cuando lo llevaron delante de él, ¿a mí no me hablas? Le dijo Pilatos, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Eso fue lo que le dijo Pilato, que estaba en autoridad en ese momento. Respondiendo Jesús, le dijo así, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El Señor está diciendo clarísimo. Pilato se ufanó diciéndole, yo tengo la autoridad para crucificarte o yo tengo la autoridad para soltarte. Tú no sabes con quién estás hablando. Yo soy el mandamás aquí y en mis manos está la ley. ¿Y no me hablas? ¿No sabes tú quién soy? Y el Señor le dijo, no tendrías ninguna autoridad sobre mí o contra mí si no se te diera de arriba, si Dios no te lo permitiera. Es otro ejemplo para entender que Dios es el que pone la autoridad sobre las personas para que puedan cumplir con la ley. Este hombre Pilato se dio cuenta de que no había nada que acusara a nuestro Señor para crucificarlo. Él se dio cuenta que el Señor Jesús no había hecho nada para que fuera merecedor de que fuera crucificado. Y aquí hay una farsa. Aquí hay una falsedad de un gobierno corrupto. Porque si él tenía la autoridad y se lo dijo al Señor Jesús, pero no lo cumplió, tuvo miedo al pueblo porque la urbe se puso a favor de que crucificaran al Señor Jesús. Y al final este hombre se lava las manos y dice, ninguna cosa este hombre ha hecho mal para que sea crucificado
yo me lavo las manos, como quien dice, es el pueblo quien lo está crucificando, no yo. ¿Y qué era él en ese caso? ¿No era la autoridad sobre todo ese pueblo? Pero ¿por qué razón no cumplió lo que le dijo el Señor Jesús, que él tenía la autoridad para crucificarlo o para soltarlo? Y si no tenía ninguna atenuante para poder crucificarlo, pues entonces lo hubiera soltado. Pero no lo hizo. Tuvo miedo al pueblo y mejor dijo, encontró algo para no adquirir la responsabilidad que tenía y dijo, allá hay un homicida, un perverso que está preso que se llama Barrabás, y yo les voy a poner la opción a ustedes. ¿A quién quieren que crucifiquemos o a quién quieren que soltemos? ¿A quién soltamos? Y toda la urbe dijo a Barrabás. Entonces él, muy astutamente, aparentemente, se lavó las manos. ¿Acaso eso no pasa en muchos gobiernos? E inclusive nosotros siempre estamos echándole las culpas de nuestros errores a otros, o nuestras deficiencias. Decimos, no, es que mi papá no me dio estudio, es que mis padres no me enseñaron, es que yo fui huérfano, es que yo solo tuve mamá, es que yo solo tuve papá. Llegamos a una edad adulta en donde tenemos nosotros todo el raciocinio para que busquemos la verdad. Y en el Señor, todo pecado y toda adversidad queda perdonada. Y dice el Señor, he aquí, si estamos en Cristo Jesús, aquí todas las cosas son nuevas. Las cosas viejas pasaron. Entonces, tenemos una responsabilidad. Y es lo que hacemos casi verdaderamente nosotros, echarle la culpa a los demás de nuestros errores. No nos hacemos responsables de decir, sí, yo fui. No, sí, yo lo dije. Sí, yo lo hice. Y que vengan las consecuencias, las merezco porque yo fui el que cometí el error. Pero siempre echamos la culpa a otro. Y eso, acuérdese que en Génesis eso fue lo que hizo Adán. La mujer que me diste le echó la culpa a Dios. es que nuestra humanidad necesitamos, no sé qué hacer para que haya un cambio total en nosotros. El Señor dice que nos santifiquemos todos los días. El Señor dice que seamos perfectos como su Padre es perfecto. Él nos da el ánimo, Él nos da a nosotros la palabra, Él nos da todo el apero, todo lo que necesitamos para que nosotros cambiemos de una vez por todas, que tengamos los frutos del Espíritu, que los tengamos, los 9, que seamos amorosos, que seamos benignos, que seamos pacientes, que seamos mansos, que tengamos amor, tengamos gozo, que tengamos fe, que tengamos piedad, misericordia. El Señor nos pone todo a través del Espíritu Santo que puso en nosotros, y ya más no podemos pedir. Si el Señor puso su Espíritu en nosotros para darnos poder, para darnos autoridad, y si yo tengo el Espíritu de Dios, la autoridad la debo de usar primero para mí mismo, para poder tener autoridad delante de los demás, pero en amor, no en violencia, no en mostrar que yo soy más fuerte, que yo tengo más poder, que yo soy más alto que tú, nada de eso. Entonces, esto nos da y nos refleja a nosotros que es un tipo de gobierno corrupto, porque a la hora de las horas el pueblo venció a estas personas y no impuso la autoridad que debía de poner. Y aunque hago la observación porque a lo mejor usted pensó en ese momento que las cosas no podían cambiar, las cosas estaban establecidas, estaban escritas, estaban profetizadas, y así tenía que ser, que el Señor
tenía que llegar a la cruz y morir, porque la misión era morir y resucitar el tercer día para que nosotros, que no teníamos ninguna salvación de ninguna clase, no teníamos ninguna oportunidad de vivir, el Señor tuvo que hacer todo eso para darnos vida a nosotros. Entonces, lo que ya estaba escrito, lo que ya estaba profetizado, tenía que suceder. Y todas estas cosas era necesario que sucedieran porque ya estaba establecido para que lo demás fuera hecho. Pero vemos la condición de las personas, cómo actúan conforme siempre a su conveniencia, siempre a su favor. Es difícil hoy en día hallar altruismo. Es difícil hallar altruismo, solidaridad, que es uno de los valores morales. Es difícil. No estoy diciendo imposible, sino difícil. Sí lo es, difícil encontrar. Apología, defender la palabra, defender a un amigo, defender a una persona, defenderla. Y muchas veces tenemos que defender aún aquellos que sabemos que sí lo hicieron, pero tenemos que defenderlos. Porque no podemos ponernos igual que los demás con el dedo acusador o a decir que le hagan esto, o ojalá le den así eléctrica, ojalá le den de por vida en la cárcel. Nosotros no podemos hacer eso. Para eso están las autoridades establecidas, para que ellos se encarguen de todas estas cosas. Pero Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Entonces quedamos de que el Señor es el que da la autoridad sobre todas estas cosas. Esa pequeña enseñanza, bendito sea el Señor, pero quizás son cosas que nosotros ya sabemos, pero como siempre lo digo, nos sacuden un poquito para quitarnos un poco el letargo y que meditemos y pensemos en que verdaderamente son cosas reales. Pero los gobiernos seculares ya sabemos nosotros que sin Cristo no pueden ellos tener un cambio. Pero nosotros como cristianos sí tenemos un Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, que nos da el poder. Y en la segunda enseñanza, que la vamos a dar el viernes, vamos a continuar esta y nos vamos a dar cuenta el poder, la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Pero como yo repito, esa autoridad apliquémosla primero a nosotros mismos para poder hacer ese cambio que el Señor quiere que nosotros hagamos, para que así vamos a agradar a nuestro Señor. Y vamos a ver todas las cosas que a Él, Señor, están sujetas todas las autoridades. Bendito sea el Señor. Voy a hacer una oración, hermanos, y así entregamos este tiempo al Señor y meditemos en lo que el Señor me ha dado en esta mañana. Reflexionemos específicamente en el cambio que debe de haber en nosotros, cómo debemos respetar las autoridades y cómo debemos de obedecer las autoridades. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria, Señor, la honra y toda alabanza y las gracias, Padre Santísimo, por tu palabra, Señor, porque abres el entendimiento, Señor, porque yo primeramente, Padre, he aprendido a través de tu palabra, Señor, y me someto, Padre Santísimo, a las autoridades. Me someto, Señor, primeramente a ti, Padre Santo. Tú eres nuestro Padre Celestial, y a ti te debemos, Señor, toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a comprender las cosas, a ser obedientes, Padre, tanto a las autoridades terrenales, Padre, cumpliendo
con todo lo que necesitamos hacer para que nos vaya bien, Padre Santo, y también, Señor, cumpliendo con los mandamientos y estatutos, Padre, para que también espiritualmente estemos de acuerdo, Padre Santo, con lo que decimos, con lo que hacemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te ruego bendiciones de lo alto, Padre, sobre cada uno de mis hermanos que se vayan a conectar en estos momentos. Señor, mi familia, Padre, te la pongo en tus manos, Señor. Bendícelos de una manera especial, Padre Santo. Los amigos que puedan ver esta enseñanza, Señor, que tu Espíritu redarguya dentro de ellos, Padre, y que piensen que sin ti nada pueden hacer y que todas las cosas que hacen es por su propia fuerza y que no están garantizadas si no estás tú en medio de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Cuídense y confiemos en nuestro Señor. Los amo. Amén.